¿Cómo invertir para principiantes? ¿Quieres invertir y no sabes por dónde empezar? ¿Eres principiante en las inversiones? ¿Tienes ahorros y no sabes cómo invertirlos? ¿O de pronto te estafaron alguna vez y te da pánico volver a invertir? Este es el paso a paso para aprender a hacerlo bien. Y en este video vamos a hablar de cómo puedes empezar a invertir desde cero, cuál es la fuerza más poderosa de las inversiones y cómo puedes aprovecharla, en qué activos puedes invertir y desde qué plataformas. También vamos a hablar de cómo invertir en más de 500 compañías al mismo tiempo, desde bajos montos y con poco dinero. Para empezar, te quiero contar que a mí tampoco me enseñaron a invertir. Nunca recibí ese tipo de educación, ni en mi familia, ni en el colegio, ni en la universidad. Cometí muchísimos errores y me tocó aprender perdiendo mucho dinero. Y después de 10 años estudiando a los grandes inversionistas del planeta, copiando muchas de sus estrategias, la educación financiera transformó mi vida y la de más de 30.000 estudiantes en 15 países que han pasado por algunos de los programas de mis propias finanzas. Pero eso no siempre fue así. Estando en Boston, estudiando mi MBA, me demoré más de un año, óiganme bien, un año escogiendo un broker para poder invertir y otro año adicional con la cuenta quieta sin hacer nada porque me daba pánico el tema. Y siempre me pregunté, ¿por dónde puedo empezar? Y es que el riesgo más grande en las inversiones es precisamente no invertir. Lo primero que descubrí es que el riesgo más grande es quedarnos por fuera del mercado. Hay una realidad y es que la inflación se estaba comiendo mis ahorros. Pero antes tuve que entender qué demonios es la inflación. La inflación es cuando los precios suben y por ende, con el mismo dinero puedes comprar muchas menos cosas que antes. Por ejemplo, si yo recibo un bono en mi trabajo de $100.000 por allá en el 2010, puedo comprar una casa de 100 metros cuadrados. Pero digamos que yo decido guardar ese dinero en una cuenta de ahorros durante esos 10 años y en esa cuenta no me rentó nada mi inversión. Por efectos de la inflación, con los mismos $100.000 que tenía, que no puse a rentar durante ese tiempo, ahora solo podré comprar un cuarto de la casa que podía comprar en el año 2010. Y en esta gráfica podemos ver que a pesar de las crisis que hemos vivido en los últimos 50 años, invertir en acciones, bienes raíces y otros activos a simple vista puede parecer muy riesgoso, pero la verdad es que mientras pasa el tiempo, el riesgo más grande es tener tu dinero en el banco sin rentar. Y una vez entendí la inflación y las consecuencias de no invertir, me encontré con lo que Albert Einstein consideraba la octava maravilla del mundo, y es la magia del interés compuesto. Albert Einstein decía que el interés compuesto era la fuerza más poderosa del universo. Y para saber qué es el interés compuesto, la definición es muy sencilla. Es el aumento del dinero que obtienes con el tiempo gracias a los intereses o a las ganancias que vas generando y vas reinvirtiendo. Esas rentas, cuando no se retiran, sino que se reinvierten año a año, tienen un efecto poderosísimo en tu inversión, pues esta inversión crece de manera exponencial. Veámoslo con números y con porcentajes. Cuando pones $100 al 10% en un año, eso produce $110. Esos mismos $110 invertidos nuevamente al 10% suman $121 en el año 2. Ahora, esos $121 en el año 2, nuevamente invertidos al 10%, suman $133 en el año 3. Y así sucesivamente. En periodos de 5, 10, 20 hasta 30 años, esa fuerza del interés compuesto tiene un efecto demasiado poderoso. Vean ahora este ejemplo. Caro, de los 20 a los 28 años, ahorra $1.000.000 todos los meses y los invierte al 6% al año. A los 28 años, todo lo que ahorró y lo que invirtió los deja produciendo hasta los 62 años. Toma nota, de esa manera, Caro va a aprovechar la magia del interés compuesto. Juanpa, por otro lado, se espera hasta los 40 años para empezar a ahorrar e invertir y lo hace hasta los 62 años. De los 40 a los 62, invierte todos los meses $1.000.000 a la misma tasa de interés, al 6% al año. Caro ahorró durante 8 años y Juanpa lo hizo durante 22 años, pero se esperó 20 años para empezar a ahorrar y a invertir. ¿Cuánto crees que tiene Caro y cuánto crees que tiene Juanpa a los 62 años? Te vas a sorprender. Caro tiene 912 millones y Juanpa tiene 552 millones.
Caro empezó a ahorrar temprano, a invertir y a ahorrar. Solo lo hizo durante 8 años y después de los 8 años, ese dinero que había ahorrado lo dejó produciendo al 6% hasta los 62 y a los 62 terminó con 912 millones. Esa es la magia del interés compuesto. Juanpa, por el contrario, ahorró durante 22 años y a los 62 años terminó con 552 millones. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando reinviertes los intereses que generan tus inversiones y tus ahorros, el dinero se empieza a acumular y tiene un efecto de bola de nieve. Inicia la inversión muy pequeña, pero puede terminar muy grande con el tiempo. Esa es la magia del interés compuesto y por eso tienes que empezar desde ya. Si no estás ahorrando, si no estás invirtiendo, el momento para empezar es hoy mismo. Warren Buffett tiene una frase que me encanta y dice lo siguiente: el mejor momento para invertir fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Después de entender estos dos conceptos claves, la inflación y el interés compuesto, el siguiente concepto a entender era cómo funcionan los ciclos del mercado. Y como dice Morgan Housel en su libro Lo que nunca cambia, hay cosas que nunca cambian y nunca cambiarán. Entre estas cosas están los ciclos de la economía. Piensa en esto por un segundo. Cuando hay estabilidad, la gente se vuelve optimista. Cuando hay optimismo, puede haber decisiones equivocadas, como endeudarnos de más. Por otro lado, las economías inestables generan cambios de comportamiento en la gente, entre ellos la mesura, el ahorro, la cordura. El ahorro y la mesura llevan a economías más estables y el ciclo se repite una y otra vez. Hay cosas que jamás van a cambiar. Cuando se dan estos choques de la economía, también se presentan grandes oportunidades. La gente que cometió locuras y se sobreendeudó durante estas épocas alegres tiene que salir a vender todos sus activos desesperadamente para poder pagar sus deudas. Y todos esos activos se ponen en descuento. Cuando hablo de activos, te estoy hablando de bienes raíces, acciones, bonos, criptomonedas, entre otros. Como dice el dicho, nada cae eternamente y nada sube eternamente. Después de la tempestad siempre llega la calma y después de la calma siempre vendrá otra tempestad. Si entendemos que la economía siempre se moverá en ciclos, podremos aprovechar esto a nuestro favor. Los grandes inversionistas, por ejemplo, aprovechan los momentos de grandes caídas y las crisis para doblar sus apuestas y comprar activos en descuento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y entonces, ¿en qué podemos invertir? Tradicionalmente, en Colombia y en Latinoamérica, las inversiones favoritas de la gente son los CDTs, la renta fija y la compra de apartamentos. Pero el mundo de las inversiones hoy es prácticamente infinito y las posibilidades son muchísimas. Vamos a hablar específicamente de 7 activos y los vamos a enlistar de menor riesgo a mayor riesgo. Iniciemos con los productos de deuda, los CDTs, los bonos, los CETES, los certificados de depósito o de tesorería. Todos esos son vehículos que cuando los inviertes, lo que estás haciendo es prestando tu dinero a un banco, a un país, a una empresa, a cambio de una tasa de rentabilidad. El banco te promete devolverte ese dinero que lo prestaste a un interés adicional. Y lo mismo pasa cuando compras bonos corporativos o bonos del tesoro de algún país. Entre mayor sea el riesgo del banco, de la empresa o del país, mayor interés te va a dar ese producto. Como esta es una inversión de bajo riesgo, también es una inversión de baja rentabilidad. Y a mí, que me apasiona el mundo inmobiliario, descubrí que las inversiones en fondos inmobiliarios, que es una forma de invertir en real estate sin tener muchísimo dinero, era una buena alternativa. Hablemos entonces de los fondos inmobiliarios, también llamados REITs por sus siglas en inglés, Real Estate Investment Trusts. También se conocen como FIBRAs o fideicomisos de inversión en bienes raíces en México o simplemente fondos inmobiliarios. Estos fondos son administrados por gestores regulados que recaudan dinero del público para invertir en distintos tipos de inmuebles, bodegas, hoteles, locales comerciales, apartamentos, entre otros. Y antes de hacer cualquier inversión, el gestor del fondo evalúa por lo menos 50, 100, 200 oportunidades. Se encarga también de hacer todo el trabajo de debida diligencia que necesitan los clientes. Investiga la norma, analiza el mercado, la solvencia de los arrendatarios, entre muchas otras tareas. Por ese trabajo, el gestor del fondo cobra a sus inversionistas entre el 1, 2 hasta 3% del capital administrado y de las rentas que generan los inmuebles. Hay fondos inmobiliarios privados en los que el capital mínimo de inversión puede estar por encima de los 1.000 millones de pesos.
pero hay REITs públicos en los que puedes invertir desde 50, 100 o $200, diversificando el riesgo en las distintas bolsas del mundo. Y ya que hablamos de la bolsa de valores, a Caro le apasiona el análisis de empresas y por eso su vehículo de inversión favorito son las acciones. ¿Qué son las acciones? Cuando compras acciones en la bolsa de valores, obtienes una parte pequeña de una empresa, te vuelves dueño de una porción de esa compañía. La compra de acciones te da derechos legales y económicos sobre las empresas, pero lo más importante, te permite ganar dividendos si las empresas generan utilidades y decide repartirlas a sus accionistas. También ganas si la empresa aumenta su valor y el precio de la acción sube. Puedes perder, por supuesto, y es parte del riesgo de invertir en acciones que cotizan en la bolsa. El problema es que generalmente cuando vas a invertir en la acción de una sola empresa, sueles necesitar mucho dinero. Y por eso hablamos de los ETFs, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds. Los ETFs son fondos que se cotizan en la bolsa de valores y te permiten invertir en distintos tipos de activos a bajo costo y por bajos montos. Básicamente un ETF es como una canasta de diferentes activos. Activos como acciones, bonos, materias primas que se negocian en la bolsa como si fuera una sola acción. Y esto significa que puedes invertir en una variedad de empresas o productos con solo comprar la participación de un ETF. Y eso lo hace mucho más fácil y mucho más asequible para todos los inversionistas. Cuando tú compras un ETF, por ejemplo, que rastrea el índice del S&P 500, que son las 500 compañías más valiosas de la bolsa de Estados Unidos, estás invirtiendo indirectamente en Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Netflix, Google y así las 500 más grandes y más importantes. Lo haces sin necesidad de ponerte a comprar una acción de cada una de estas empresas y por eso los ETFs le han dado la oportunidad a millones de inversionistas de tener acceso al mercado de valores a muy bajo costo y desde bajos montos. Hay ETFs de países enteros que invierten, por ejemplo, en las 50 compañías más importantes de India, de China, de Colombia, de Brasil. Y de esta manera, en vez de ponerte a investigar cada empresa por separado, puedes invertir apostándole a una economía, por ejemplo, a una de las economías más grandes del mundo, como es la economía china. También hay ETFs para invertir en metales preciosos, como el oro, la plata. Acaban de aprobar, por otro lado, el ETF de Bitcoin y de Ethereum. Los ETFs son para todos los gustos y existen para todos los tipos de riesgo. Existen más de 5.000 ETFs en el mercado y más adelante te contaré cómo puedes escoger uno que se adapte a tus objetivos. Y si ninguna de estas alternativas te convence, pues te voy a presentar los fondos de capital privado. Los fondos de capital privado, aquí estamos hablando de deuda, real estate, venture capital, empresas privadas. Estos son fondos de capital privado en el que un grupo de inversionistas privados, valga la redundancia, aporta un fondo gestionado por expertos en distintos sectores. Este dinero se utiliza para adquirir empresas privadas o participaciones en empresas que no cotizan en la bolsa. Son una de mis inversiones favoritas. Y el objetivo es ayudar a estas empresas a crecer y luego venderlas para obtener ganancias. Hay fondos de capital privado para todo también. Hay especializados en bienes raíces, en infraestructura, en venture capital, agricultura, ganadería, sector financiero, deuda privada. Hay para todos los gustos. Pero como su nombre lo dice, son inversiones más cerradas y de más difícil acceso. Generalmente se requieren grandes capitales para poder entrar a invertir acá. Vamos a hablar de otra inversión de la que seguramente has oído hablar antes y que es el vehículo de inversión más polémico que hay hoy en día. Hablemos de las criptomonedas. Piensa en las criptomonedas como dinero digital, pero en lugar de que un banco o un gobierno las controle, son gestionadas por una red descentralizada de computadoras llamada blockchain. Esta red es como un libro público de contabilidad donde se registran todas las transacciones de criptomonedas de manera segura y transparente. Cada vez que alguien realiza una transacción, queda en ese libro de contabilidad, que es algo que no se puede modificar porque se basa en tecnología y en criptografía. Entonces, cuando compras una criptomoneda, estás obteniendo una forma de dinero digital que no está respaldada por ningún gobierno, ningún banco, pero que se basa en la confianza y en la tecnología.
Algunas personas invierten en criptomonedas como una forma de diversificar su portafolio o como una apuesta en tecnologías emergentes. Algunas de las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, Polkadot, Avalanche. Si quieres que hablemos sobre cada una de estas criptomonedas o sobre este tema, déjame saberlo en los comentarios. Por último están las inversiones en emprendimientos o en empresas directamente. Es otra forma de invertir directamente en emprendimientos, ya sean propias o de terceros. Y las inversiones en emprendimientos, en startups, han estado muy de moda en los últimos años. Hoy existen ángeles inversionistas y fondos de riesgo, fondos de venture capital, que le apuestan a empresas en etapas tempranas. Y lo que buscan estos fondos es que las startups crezcan aceleradamente y que tengan una rentabilidad cuando se da una compra directa, una fusión o una salida a bolsa de la startup. A mí me encanta apoyar emprendedores y con Caro hemos invertido en varios proyectos de emprendimiento. Ya te dije cómo descubrí la importancia que tiene invertir, cómo se puede usar también la magia del interés compuesto y en qué tipo de activos podría haber invertido. Pero lo que nadie sabe es cómo hacerlo, en qué plataforma, con cuánto empiezo, cuánto cuesta, en qué invierto. Tranquilo, vamos a ir por una cosa a la vez. Te voy a nombrar unas cuantas plataformas de inversión en las que puedes invertir en distintos tipos de activos. Por ejemplo, está MPF Invest para invertir en activos tradicionales y en activos alternativos. Puedes usar TRI en Colombia para invertir en la bolsa colombiana. Happy es otra plataforma que te permite invertir en acciones, ETFs, criptomonedas y además comprar fracciones de acciones. Macondo, una plataforma para invertir en bienes raíces en el exterior. Bitso, una plataforma para invertir en criptomonedas. Mejor CDT, para invertir en CDTs. Y como estas hay infinidad de canales y de tecnologías que hoy puedes utilizar para invertir tu dinero. Por supuesto que cada una de estas plataformas tiene sus pros y sus contras. Por eso, en el siguiente video te contaré todo lo que descubrí al investigar estas plataformas y lo que deberías tener en cuenta a la hora de elegir tu plataforma ideal. A seguir aprendiendo.